Muy buenas noches, gente linda. Yo súper contenta. Quien les está hablando es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el área del autismo, del TDAH y terapeuta de parejas y emocional. Y yo estoy aquí hoy, domingo de live con María José, un encuentro súper especial en donde tú eres el protagonista. ¿Qué tema? El gran temazo del día de hoy. Tengo autismo y no me adapto a la escuela, un tema maravilloso. Saludos a Entérate con Denis, a Elizabeth, a Huellitas con, y bueno, toda esa gente bonita y yo muy contenta. Voy a ir copiando aquí el título. Tengo autismo. Vamos a ver, gente bonita, de dónde se están conectando. Me da una cierta curiosidad. ¿De dónde? De España, Portugal, Italia, Venezuela, Colombia. Ok, vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Yo muy contenta en el día de hoy. Vamos a tener una invitada de gran categoría y no me adapto. De gran categoría, quien nos va a dar herramientas muy vitales. Ella es una maravillosa mujer que está muy involucrada en el área de las adaptaciones curriculares y también es una persona que tiene un magíster en lo que es la modificación conductual. Unas grandes profesiones definitivamente. María Orteaga, una tremenda invitada de categoría que la vamos a tener en momentos aquí. Y estoy terminando aquí de colocarles el tema para ver de dónde gente bonita se me conecta. La gente más bonita, la gente que se conecta en domingo de Live con María José, a Yepa, a Karina, saludos, a Ans, a usted de España, Alex, a Funda Cristal también se ha unido, que ella es la invitada y ya la vamos a llamar. Vamos a ver, gente bonita. Bueno, fíjense, el encuentro del día de hoy promete muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una población muy susceptible, con una neurodiversidad, con características muy específicas en el área del autismo. El autismo, el color azul, la neurodiversidad, colores maravillosos que abren mi corazón, una ventana de integración social. Como siempre les digo, arriba el autismo, arriba la inclusión social. Algo maravilloso es lograr la integración escolar, la integración social y todo aquello que nos permita integrar. Hoy vamos a hablar de por qué este proceso me cuesta tanto adaptarme a la escuela, por qué tengo tantas expectativas como niño y la escuela de repente no, puede ser que no brinde las expectativas, o de qué forma puedo yo manejarme en esto. La figura del tutor, algo muy importante, la vialidad de esa figura. Y bueno, vamos a tener a María Orteaga en breves minutos y lo último que quería decirles era el autismo con su susceptibilidad. Hay que tomar en consideración algo muy importante, lo que son los factores ambientales. Acuérdense que cuando hablamos del autismo no hay un diagnóstico muy específico porque no se sabe si es una causa ambiental, orgánica, y por tanto hoy vamos a ver el encaje de qué pasa con esta persona que tiene estímulos sensoriales, que tiene una cantidad de estereotipias. Hay unos que son verbales, otros que no son verbales. ¿De qué manera se puede encajar a nivel escolar? ¿De qué manera podemos hacer las adaptaciones? ¿Será necesaria la maestra sombra o lo que llamamos el tutor? Y María Orteaga es la que nos va a abrir ese panorama. Y yo voy a ir aquí a mandar una invitacioncita rapidito a esta mujer maravillosa de Funda. Tremenda máster en la orientación conductual y una mujer que tiene muchísimo alcance para contestarnos todas aquellas preguntas relacionadas con esto de la adaptación escolar. La adaptación escolar, ¿hasta qué punto es necesario hacer algunas adaptaciones? Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el día de hoy? Hola María José, no te veo, no sé si es mi cámara. Avísame por favor si se escucha bien. Yo te escucho perfecto. ¿La gente me ve por aquí? Avíseme si me ven o no me ven. Vamos a Yo ir no te avisando. veo, ¿Ok? yo no te veo, María. Yo me veo. Yo me veo y te veo. Vamos a ver, gente bonita. Avísenos si nos están viendo a las dos aquí ahorita en el directo, por favor, para poder darle apertura a este gran evento. Y tenemos a Ana, él,
Una maravillosa especialista aquí en el talento de la parte de la estética. Aquí un gran saludo. Aquí nos dice que sí, sí nos ven, ella nos Bueno, ve. entonces no hay problema. Si nos ven las demás, está hecho con todo el cariño para todos los que se conectan, para toda tu comunidad y todos los de mi comunidad que se quieran unir. Entonces, yo te escucho perfectamente bien y creo que eso es lo más importante. Bueno, fíjate algo, estaba yo aquí haciendo en el pre, antes de entrar, algo importante, hablándoles a ellos de el autismo, la complejidad de lo que es hablar de definirlo, pues, primero porque no hay un diagnóstico en específico, hay tres ejes importantes que son los estímulos sensoriales, tenemos si hay una genética, también tenemos la parte del lenguaje y ese compromiso, y bueno, un tema bastante importante, el del día de hoy, de que no me adapto a la escuela. En la mayoría de estas personas que tienen, por lo general, el autismo, este trastorno, con esas características y esos tres ejes que te había marcado a continuación, resulta difícil a la sociedad entender. La sociedad se hace un tanto reacia a la apertura de conocer, aceptar las diferencias, pues yo digo siempre las diferencias no de trastornos, las diferencias de raza, las diferencias de color y en materia de la neurodiversidad es muy complicado lograr que la gente se adapte a comprender que es un ser vivo normal con algunas adaptaciones, igualmente como cualquier otro ser vivo. Ahora yo te pregunto, Mari, ¿qué piensas de la sociedad como un factor que limita la integración escolar y limita la integración social? Bueno, todo lo que has dicho es totalmente real. La sociedad, y de eso no se escapa la escuela, y nos tenemos que incluir todos en eso, traemos como muchos prejuicios en cuanto a las condiciones de vida. Incluso cuando se habla de discapacidad, muchas veces se cree que la persona no va a poder lograr lo mismo que otras, que están Exacto. por debajo cognitivamente que otras personas. Y realmente no es así. Todo ser humano, como tú bien lo haces ver, todo ser humano es un ser humano capaz de aprender. Que aprenda de manera distinta, bueno, sí, que tenga sus propios tiempos de aprendizaje, también, que hayan unos que requieran mayores cantidad de apoyos que otras personas, incluso con o sin una condición, también es cierto. Pero hay que apostar a que todo ser humano aprende. ¿Ok? Todo ser humano aprende. En sus tiempos, en sus momentos, a lo mejor no va junto con su grupo etario y no significa nada, no significa de que no pueda aprender. Entonces, hay muchos prejuicios, María, y aparte de eso, eh, muchas, una herencia. Hay como unos prejuicios que vienen desde muy atrás, desde el principio de la humanidad, donde incluso había la prescindencia de un niño o niña que naciera con una condición. Y bueno, después los asilos, o sea, esto es una tradición que ya hay y por eso nos tenemos que incluir todos, porque definitivamente no es que nosotros nos escapamos de esa sociedad, nosotros hemos crecido quizás con algunos prejuicios que no los vemos de manera evidente, pero que te puedes conseguir en un momento manejando esos prejuicios. Entonces siempre, aunque trabajemos con la diversidad, tenemos que estar muy atentos de cómo hablamos, de qué dice las acciones que tomamos en cuanto a los niños, niñas y adolescentes con una condición. Aparte de todo, el autismo es una condición invisible, es como el TDAH, son condiciones invisibles. Entonces, se puede confundir con un estudiante grosero, con un niño, una niña o un adolescente agresivo, porque puede tener respuestas inadecuadas en un momento determinado. Y no lo hacen ni por malcriados ni porque son agresivos, sino sencillamente porque hay una condición. Pero como es invisible,
esto puede, en algunos casos, hacer mucho más difícil su inclusión, no solo en el ambiente escolar, sino también en cualquier ambiente, en el ambiente social en general. Ok, fíjate algo tan importante que has señalado, lo que es la parte de tomar en consideración que no se ajustan a tener el contexto de conocimiento acerca de la materia del autismo y por tanto podemos llamarlo así. Atropellamos y etiquetamos y utilizamos diferentes creencias que alejan totalmente a lo que es la parte lógica. Bueno, saludos a Gregorio y a toda esta gente bonita que se ha conectado. Ahora, hay algo tan necesario saber en materia del autismo, que como es un trastorno de la neurodiversidad, como lo había planteado, tiene intereses y no hay un diagnóstico y por tanto se hablan de tres ejes, pero existe la sociedad que rechaza, que no conoce y al mismo tiempo no hay adaptaciones a entender que necesita el autismo adaptaciones sociales y adaptaciones escolares. ¿Qué piensas tú de esta palabra, adaptar, más no excluir? Bueno, definitivamente excluir jamás, segregar tampoco. La idea es que todos quepamos en este mundo que es tan grande, definitivamente. Y eso lo tenemos que empezar a hacer desde las escuelas. Eso no se hace desde otro sitio, se hace desde las escuelas. Sin embargo, fíjate, sí hay un diagnóstico, porque el autismo es un diagnóstico que está bien definido en el DSM-5, como tú dices, con sus tres ejes. Dificultades para la interacción, para la comunicación e interacción social, comportamientos restringidos y algunas alteraciones sensoriales. ¿Ok? Sin embargo, en la práctica, a la hora de ir a la escuela, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve realmente un niño, una niña, un adolescente con esta condición dentro de la escuela? Porque esta definición de esas características es muy amplio. Entonces, ¿cómo reconocer que un niño en un momento dado puede tener la condición y está dentro de la escuela? Lo otro es que tú me preguntas que es adaptación o inclusión. Y definitivamente para caber todos nos tenemos que adecuar y nos tenemos que amoldar. Sucede lo mismo en las familias. Las familias, cuando llega una persona con una condición, pues todos tenemos que hacer cambios. Sin embargo, María, cuando tú revisas algunas familias y trabajas con algunas familias, te das cuenta que desde la misma familia a veces hay aprensión y oyes a la mami que de repente dice, mira, no, él tendrá una condición, pero yo sigo haciendo mi vida igual, porque no voy a hacer diferencia, porque lo voy a tratar igual que el resto de mis hijos. Ujú. Y desde allí es donde tiene que empezar la inclusión, María. Exacto. Tenemos que entender que es una persona que va a necesitar, para lograr lo mismo que tus otros hijos, va a necesitar algunas acomodaciones que no va a partir de él, que va a Okay. partir de los adultos significativos que están a su alrededor. Entonces, cuando uno dice la inclusión viene de adentro hacia afuera, es porque es así. Va desde la familia hacia la escuela y desde la escuela hacia la sociedad. Siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, eso hay que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque el darle lo mismo a todo el mundo, a lo mejor no es lo más adecuado. De hecho, yo tengo, por ejemplo, 3 hijos que ya son casi adultos los 3, y a cada uno le doy cosas distintas, porque no se trata de igualdad, la vida se trata de equidad, Ujú. que cada persona reciba lo que necesita en su casa para sentirse incluido, para sentirse parte y para una armónica convivencia, y reciba lo necesario para aprender dentro de la escuela. Entonces, el término de igualdad, mira, queda para las leyes, queda para cosas generales, queda para vernos, para los que tienen creencias religiosas, porque así nos ve los que tienen creencias religiosas, los que tenemos creencias religiosas, creemos en un Dios que es igualitario, o sea, nos da a todos lo mismo, pero la realidad es que si queremos una sociedad más tolerante, inclusiva y respetuosa, tenemos que trabajar más el concepto de equidad.
Y en el concepto de equidad entra lo que son las adaptaciones curriculares o cualquier otra adaptación que esta persona necesite para sentirse parte de algo. Exacto. Fíjate que hay Y algo. María, ya va, quiero acotarte porque a veces pareciera que esto de la equidad debe de ir solo con personas con una condición de vida. Y que la inclusión tiene que ver, que lo dijiste muy bien cuando abriste, que pareciera que tuviera que ver solo con las condiciones de vida. Y yo conozco personas que, mira, que no tienen ninguna condición y se han sentido durante mucho tiempo dentro de la escuela o dentro de su trabajo o dentro de su propia familia excluidos. Muy cierto, muy cierto. ¿Okay? Bueno, fíjate que cuando nosotros hablamos de todos estos aspectos del autismo, el autismo muchas veces para los padres a veces es difícil de observarlo porque ya desde los 18 meses ya empiezan a ver algunos detalles, no seguimiento del móvil, de repente se van a un rinconcito de la cama, no hay un contacto visual, hay detalles a los 18 meses, pero se hace como más evidencial en la parte de la iniciación escolar, cuando hay una integración más profunda y hablamos de un preescolar o hablamos inclusive de un maternal en donde hay unos indicios de estas características. Ahora, cuando ellos entran a estos centros y ven la parte de la integración de ellos, ahí hay un auxiliar, hay un directivo, todas estas personas tienen la necesidad de llevar a profundidad una evaluación de este niño y sacar ellas, indistintamente que no tengan las herramientas totales, cuál es su diagnóstico, de qué manera vieron ese niño. ¿Qué piensas tú de que estos personajes, lo que se llama el auxiliar, el profesor, Fíjate, el directivo, deben determinar una evaluación y llegar a un consenso entre las partes? estoy oyendo. ¿Me escuchas? Sí, te estaba oyendo cortada. Ok, ¿qué piensas tú del auxiliar, el profesor y de los directivos que ellos hagan una evaluación exhaustiva y den su aporte para tener un perfil de este niño que está asistiendo, ya sea desde maternal o a un primer grado? ¿Qué piensas tú de esta evaluación por parte de este equipo? Bueno, fíjate, yo pienso que si hay un equipo dentro del colegio, debe ser para todos. De hecho, los docentes en las primeras semanas de clase, las maestras y los maestros lo que hacen es una exploración de cómo viene el grupo, de quién puede necesitar en un momento dado una ayuda distinta. Hace esa caracterización de este grupo de estudiantes que todos los años son distintos. Luego, si hay un grupo, hay un equipo de psicopedagogos, etcétera, yo creo que el deber de la escuela no es diagnosticar, sino, bueno, sacar en cuenta cuáles son las necesidades de ese estudiante propiamente y remitir a un psicólogo, a un neurólogo, a un psiquiatra infantil a la hora de que le den realmente un diagnóstico a esta familia, porque eso es algo que se debe de trabajar a nivel individual y se debe trabajar con la familia. O sea, al menos en Venezuela los llamados no son las escuelas a brindar esa información. Entonces yo siempre recomiendo en mis talleres que la maestra sí haga como un informe breve, no tiene que ser muy largo, características específicas que ve en ese estudiante. Por ejemplo, Pedrito Pérez, de tal edad, estamos en un aula con tantos niños, Pedrito tiene 7 años, se levanta cada 25 minutos del pupitre, le gusta caminar o llora sin motivo aparente, le cuesta mantener una concentración sostenida, le cuesta escribir o tiene algunos retos para escribir. Sí, y también que nombre pues algunas habilidades que tenga muy buenas, Pedrito. Y en base a eso, hablar con los representantes para que lleven a ese estudiante a un sitio
que les viene dado, que es un médico, un neurólogo, un psiquiatra infantil, un psicólogo, para que revisen y descartar cualquier organicidad. Organicidad es cualquier diagnóstico, porque también puede ser un niño de temperamento difícil, pero no necesariamente estar, o que le falten algunas habilidades, pero no necesariamente estar dentro de un diagnóstico. Entonces, las escuelas tienen que cuidarse mucho en eso. En estos días tuve la experiencia con una maestra que me escribe y me dice, la mamá no quiere entender que el niño necesita que lo lleven a revisar a un profesional, a un especialista. Y entonces esto nos dificulta el trabajo dentro del aula. La maestra tiene razón. Sin embargo, como le planteo yo a ella, hay que chequear de qué forma se le dijo a esa mamá, porque vamos a estar claros, cuando a ti te llaman de la escuela, tú lo que aspiras y esperas es que sea para felicitarte por tu hijo, Exacto. no para que te vengan a decir, mira, yo creo que tu hijo tiene algo. O sea, entonces hay que buscar la manera más delicada de conquistar a esta mamá para que entiendan que es por el bienestar del niño, porque a todas estas muchas veces también hay el miedo de que, ajá, y si tiene un diagnóstico me lo van a sacar de la escuela. Entonces hay que hacer un trabajo con esa mamá a la hora de presentar el informe, hay que ser delicados y entender que esto es por el bienestar del niño y brindárselo así, es por el bienestar del niño para nosotros poder brindarle la educación que él necesita, no para sacarlo de la escuela. Entonces, allí hay que tener un manejo bien delicado de la escuela con la familia, definitivamente, para hacer el equipo, que tú bien sabes como psicopedagoga, que Sí. esta triada, familia, escuela y equipo de abordaje es lo que hace que ese diagnóstico o ese pronóstico inicial se convierta en otra cosa y pierda Sí, todo valor. sí, no, y el proceso como tal se esclarece y logramos entender, porque aquí hay una cosa, claro, evidentemente los padres juegan un papel sumamente esencial porque son los que procrean este niño, ¿no? Pero ¿qué pasa? El interés siempre a nivel como especialista tiene que estar enfocado en el niño, no desfasándonos del padre, sino que el que sufre las condiciones de no entender, de no adaptarse, es el niño y por tanto nosotros, y es uno de los aspectos que yo manejo mucho con los padres, es que tal vez hay algunos derechos que no estamos vigilando de él, porque él me está diciendo en SOS que se quiere ir o no le gusta o llora o hace berrinches o cualquier tipo de conducta. Aquí saludos a todos los que se han conectado. Tabata Claudia dice, muy cierto, la inclusión no es para las personas con condición, es un estilo de vida, equidad, totalmente de acuerdo. Y aquí por aquí hay otra pregunta. Saludos, Alejandra 21, que dice, ¿puede ser evaluado un niño en etapa adolescente de diagnóstico con autismo y TDAH? Bueno, evidentemente que como especialista, sí, una persona en cualquier edad puede ser evaluado y si tiene las características según lo que es el DSM-5, nosotros podemos considerar, pero claro, tiene que ser evaluado por todo un equipo. Ahora fíjate que en este proceso de integración hay cosas que a mí me llaman la atención. El niño no quiere ir a la escuela, el niño no le gusta la escuela, ya sea cualquier instancia, desde preescolar, después viene primaria, no le gusta la escuela. ¿Y qué ocurre? Hay unos detalles del niño en la escuela que llaman la atención. Por ejemplo, manejar el contacto visual, de repente que se va a rincones y se aísla, de repente que tiene estereotipias verbales y repite cosas constantemente, y esto llama la atención. ¿Cómo nos podrías explicar, Mari, el significado de para el maestro a nivel general que ese irse no es evadir, porque muchas veces vemos a docentes que dicen, no, él se fue porque él quiere evadir las actividades. Él constantemente no está en el parque y comparte porque no quiere hacer, él es flojo. Muchas veces pasa este tipo de etiquetas, ¿no? Entonces, y bueno, y uno que más que todo tiene que sentarse a hablar con cada uno de los profesores. Es difícil, es una tarea bien difícil. Ahora, ¿cómo nos puedes decir que estamos en SOS, este niño, y que debe observarse, debe buscarse más apoyo por parte del maestro y que el maestro visualice y de una u otra manera, como lo habías dicho tú, es necesario hacer el enlace de pediatría con otros especialistas. La necesidad urgente de que este niño
es como yo siempre le digo a cualquier docente, y yo como docente también, el que más tiene dificultades es el que más yo le tengo que rendir más importancia. ¿Por qué? Porque es el niño que necesita más apoyo mío, más no ir distanciando a los otros, pero no decir, yo tengo una población de una estadística del 80, pero tengo un 2% que es María Ortiaga y María José que no se dispersan, no quieren hacer nada, son flojas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros al observar que existen estas conductas que vamos a llamarlas atípicas y de qué manera nosotros podemos bajar esta intensidad y darnos cuenta de que el niño debe ser validado y debe darse cuenta de que nosotros tenemos que saber qué pasa con él que no se adapta? Pues de repente también pasa de que el maestro hace diferentes actividades y él no se integra. La maestra, ¿de qué manera, qué debe observar, de qué manera lo debe manifestar? ¿Qué me puede decir qué conductas pueden ser observables en un aula de clase para determinar que hay una dificultad en materia de autismo? Bueno, de hecho, cuando hacemos, por ejemplo, adaptaciones, yo trato de trabajar en base a características, más no en base a diagnóstico, porque siento que mientras más tú trabajes, bueno, si tiene autismo, ¿cómo es? Entonces, si yo te empiezo a dar características del autismo, puede ser que alguien que tenga TDAH quede por fuera, ¿ok? Y entonces todo el mundo se enfoque, o sea, creo otros mitos sobre el autismo. ¿Sí me explico? Entonces, lo ideal es ver, tengo 30 niños, normalmente a una maestra que tiene esa población, 20, 25, 30 alumnos, perfectamente se puede dar cuenta quién está en el promedio y quién no. Es perfectamente. Mucho más fácil a veces que los propios padres, que a lo mejor son primerizos y que no tienen otros niños alrededor. ¿Okay? La maestra es súper importante. Es decir, sencillamente, qué estoy viendo en ese niño que me hace verlo distinto a los demás. Y escribirlo. Y sentarte a hablar con la mamá y como hablamos en la otra parte. Sin tener que buscar un diagnóstico por sí, porque eso no es parte de la maestra. Y vemos maestras que dicen, para mí tiene un autismo nivel 2, ellos se volvieron psicólogos, le pasaron un ADOS o son neurólogos, o sea, no, tenemos que ser muy responsables en eso. De hecho, fíjate que yo trato de verlo de esa manera porque yo soy orientadora conductual. Yo no puedo definir a una persona porque tiene 3 o 4 cosas que tiene determinada condición diagnóstica. Sí Ujú. puedo ver su comportamiento y trabajar en base a un comportamiento, pero el diagnóstico lo tienen que dar las personas llamadas a eso, que son específicamente el psicólogo, el psiquiatra infantil y el neurólogo infantil, el neuropediatra en caso de que sean niños. Entonces hay que tener súper cuidado con eso. Lo que necesitamos es que me caracterice, o sea, ¿qué es lo distinto que tú estás viendo allí? Y otra cosa, yo como maestra, ¿qué puedo hacer para ese niño que definitivamente me está obligando a buscar otras maneras de llegar a él porque no estoy llegando de manera natural y espontánea como con los demás? ¿Por qué? Porque es un niño que presenta ciertas características particulares. Yo tengo que insistir. No podemos esperar, y eso es transversal, que quiero que quede súper anotado acá. No podemos esperar que el niño sea el que se integre, que el niño sea el que se Muy adapte. cierto, muy cierto. No, Exacto, no, porque él es un niño o una niña exacto. o un adolescente que está en pleno desarrollo. El adulto es el que tiene la responsabilidad de buscar la manera de cómo insistir, cómo insisto, cómo que llegue, qué hace, observarlo, sentarse y solo ver qué es lo que hace para después vincularse. Y se ha demostrado, María, que si las personas no se vinculan con su maestro, con su mamá, con su terapista, difícilmente logran aprendizajes porque la mayor cantidad de aprendizajes se dan por la parte emocional. Muy Entonces, si yo cierto.
yo no tengo un buen contacto, yo paso tiempo con una maestra a la cual no me logro vincular, todo lo que esa maestra haga no va a llegarme, porque no te tomaste el tiempo de vincularte, ¿ok? Exacto. A veces es muy difícil para la maestra y eso también hay que entenderlo y por eso la maestra tiene que hablar con la mamá. Los padres siempre tienen que estar informados de todo lo que sucede, porque los padres también pueden dar luces, como por ejemplo Es cierto. tener un objeto que les guste mucho jugar y decir, bueno, yo te lo voy a mandar para que te vincules con el niño y después me lo devuelves, por ejemplo. Ok. Entonces, buscar la manera de cómo llegar a ese niño. No es el niño al que le corresponde adaptarse, no es al estudiante, es la maestra, Exactamente. es la escuela que tiene que proporcionar las herramientas. Ojo, no quiero que las maestras se sientan eh, presionada con una carga adicional, porque eso sucede, María. Hay salones de clase que pueden tener hasta 60 niños y vamos a estar claros, la maestra no se va a vincular con todos porque es una población demasiado grande. Pero Exactamente. tenemos en los directores. ¿Dónde están los directores? ¿Dónde están los directores que son los que fijan las políticas y las prácticas inclusivas dentro de la escuela? Exacto. Entonces, mira, a esta maestra que a lo mejor tiene 4 niños con distintas condiciones, que el grupo, porque hay grupos que son escolares que son como más tranquilos, otros que son más explosivos. Bueno, como este grupo es muy dinámico, vamos entonces a colocarle una pareja pedagógica que la acompañe. No importa que esté en tercero o cuarto grado, vamos a buscar una pareja pedagógica para que la ayude, para que la acompañe y pueda equilibrar el trabajo que tiene, porque a veces también le entregamos un trabajo a la maestra, que sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no sé cómo será por allá Ujú. en Europa, pero o sea, una responsabilidad de inclusión muy grande cuando tienen 40 estudiantes, María. Demasiado. Entonces, Exacto. revisar 40 cuadernos, colocar 40 cuadernos, aparte hacer una adaptación y modificar a lo mejor no es una adaptación, sino varias adaptaciones. Entonces, allí entra el rol de esa mamá, el rol de esa cuidadora o de ese representante, el rol de esa persona que lo aborda o esa terapista que lo está abordando y compartir. A mí me ha tocado más de una vez compartir con la tutora y hacer unas adaptaciones, al menos en primera, hasta que la tutora logre hacerla sola, pero no dejar a la Exactamente. deriva porque estamos dejando a la deriva a la infancia. Estamos dejando a la deriva a un niño, niña o adolescente que puede proyectarse mucho mejor si le damos los apoyos. Entonces me parece totalmente injusto. Exacto. Fíjate que aquí tenemos aquí unos comentarios acerca, son comentarios muy interesantes que definitivamente esta gente bonita hace que el espacio se haga más especial. Aquí dice, mi hijo autista de 9 años oye el ejemplo de la maestra que puede decir, tiene autismo grado 2 y responde, tiene que esperar el documento de diagnóstico y no puede decirlo ella. Bueno, fíjate que eso es una de las cosas que nos has manifestado. Susana Alvarado nos dice, sí, tienes razón, cuando habla de vincular, mi hija tiene discapacidad motora e intelectual leve y ella llegó a un extremo de no ir a la escuela porque no le gustaba la maestra. Esto es algo muy importante porque fíjate que lo que hablabas de la educación emocional es sumamente importante. Saludos a Mireya Brito que está conectada, a tanta gente bonita, no los puedo nombrar a todos, sino los poquitos que puedo ver por aquí, pero fíjate algo que hemos mencionado, que es el diagnóstico que me sustenta saber una realidad, que en parte, a mí eso, el diagnóstico me determina más seguridad para la persona que va a atender a esta personita. ¿Qué pasa al tener un diagnóstico a nivel escolar? Llegan a tener el diagnóstico y esto ya es una información que debe saberlo la cabeza principal, que es el directivo, pasarlo a las unidades de apoyo, a los departamentos de atención y bienestar, y así ir con todos los especialistas que pueden conllevar aquí. Ahora, ¿cómo nos puedes manifestar? Porque para mí es importante darme cuenta de que la maestra insiste, que lo ve, que lo observa y lógicamente tiene toda la razón porque ella está en una etapa de evaluación inicial y ella tiene sus recursos para evaluar e inclusive tenemos de repente figuras de tutores en esa aula sin que haya, y ellos también observan y también sacan sus preámbulos.
en donde se necesita saber por qué el niño cae en crisis o porque el niño no tiene estabilidad emocional y requiere de especialistas, pero para eso hay que saber qué es lo que le ocurre. Y tenemos ese diagnóstico. ¿Me puedes decir tú cómo es de importante al tener el diagnóstico que todo el mundo se comprometa en trabajar por el mismo interés? El interés de los especialistas internos, los externos, todos trabajen en conexión con este niño con autismo. Sí, definitivamente, perdón, los mejores resultados que se consiguen a largo plazo es donde se involucraron todos. Exacto. Incluso hay familias que llevan al equipo que trabaja con el niño anualmente a la escuela todos los comienzos de año para saber hacia dónde se va a dirigir la educación, aparte de lo académico, de ese estudiante y de lo que ganó en el año anterior y de lo que se busca o se persigue en este siguiente año. Exacto. Definitivamente, cuando se logra eso, la evolución es mucho más favorable para ese estudiante y la inclusión, porque al final, ¿qué es la inclusión? Que la maestra y que sus demás compañeros sientan que forma parte del grupo y él se sienta que pertenece a ese grupo. O sea, la inclusión no es solamente que el niño vaya a una escuela y aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a leer y escribir. No, eso es parte de la inclusión, porque eso le va a servir para la inclusión a futuro, su inclusión social. Pero la realidad es que la inclusión, tú dices, esta inclusión está dando resultados cuando el niño se siente que ahí tiene un amigo o tiene dos amigos o que ese es su grupo, puede reconocer a su grupo en la calle, cuando ese grupo lo invita, cuando hay reciprocidad y cuando este grupo lo arropa. El niño está llorando, está en una crisis, pero está una maestra interina. Y los estudiantes, yo lo he visto, y los estudiantes le hacen seña a la maestra interina que se quede callada, que eso le pasa solo, que no le diga nada, porque ya conocen a su compañero. Ahí hay una inclusión efectiva. ¿Ok? Exacto. Entonces, no es solamente la parte académica y definitivamente seguimos arrastrando eso de que es solo lo académico. Cuando digo seguimos, me refiero a los padres, a los mismos maestros, a los mismos directores de escuela que a veces dicen no, acá vienen a aprender la parte académica porque los valores se aprenden en casa. Mira, los valores sí, se aprenden en casa, pero en la escuela, si yo no tengo a alguien en casa que me pueda enseñar el valor de la tolerancia, yo puedo aprovechar el ambiente escolar para enseñarlo. Claro, fíjate, la escuela los enseña y la casa los enseña y la escuela los refuerza, definitivamente, O, porque la interacción social es la que me permite más yo llevar el trabajo para la vida. Eso es algo, yo pienso que es fíjate, algo que, fíjate, fíjate que nosotros podemos ser sí, un reflejo en sí, nuestra casa, pero el ambiente puede modificar nuestra manera de actuar en casa. Entonces está el valor, fíjate lo claro, importante de la escuela. claro. Ujú. ¿Qué me ibas a decir? Claro, tú te imaginas, o sea, en casa a lo mejor hay un ambiente pesado, a lo mejor es un ambiente donde, por ejemplo, un mecanismo de enseñanza es castigar, o no son muy buenos resolviendo conflictos, sino que hay muchos gritos, muchos pleitos, pero la maestra en el aula, fíjate la responsabilidad, la maestra, un profesor de aula, puede enseñar otras vías y ser ejemplo. Y ese chico que está ahí sentado, y lo digo no solo para los chicos que tienen una condición, sino en general, Ujú. pueden decir, sí, ve cómo lo resuelven en mi casa y ve cómo lo resolvió este profesor. Exacto. Yo creo que tú, al igual que yo tuve maestras y personas que impactaron mi vida y no fueron solo mis padres. Y tomé Muy cierto. de ellos cosas que lo hacían de forma distinta y que me parecían maravillosas como lo hacían. Entonces yo creo que todo influye porque todo eso es la historia de ese estudiante, independientemente que tenga una condición de vida o no. ¿Okay? Obvio, todo esto cobra mayor relevancia cuando hablamos el niño tiene una condición, Exacto. ciertamente.
Sí, y fíjate, una de las cosas, lo que impacta a la escuela en la vida de cualquier estudiante, con neurodiversidad o sin neurodiversidad, y de qué manera nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los partidarios de que el niño ame la escuela. No es el niño que debe amar la escuela. Nosotros abrimos la apertura para que él ame la escuela. Y hay algo importante que yo pienso, y después de uno de adulto, porque cuando uno es pequeño no lo entiende, ¿no? Pero ya uno que es adulto y los profesores que son adultos, no aprender a enseñar para la vida. ¿Qué pasa que con enseñar para la vida? De repente hay conocimientos que son muy importantes, pero los más básicos no los tengo. Y me empeño en seguir dando contenido, dándome cuenta que este niño que tiene neurodiversidad no es que no aprende contenido, se atropella procesos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, no sabe conocer o de repente no se ubica en espacios donde queda la escuela o no sabe dónde vive, no sabe su nombre, contextos tan vitales que son importantes para su vida, pues para prepararlo para la vida. Aquí Susan Alvarado nos dice, sí, es un eco con el diagnóstico para que para todo el personal educativo, desde el director hasta la persona obrera, deben de saber y deben de estar informados sobre el diagnóstico y la discapacidad. Fíjate que hay algo muy importante que yo quería hacer esa colisión aquí en este live, que es yo puedo conocer qué tiene el niño y tener un nombre, pero si yo no manejo el contexto de qué es, tenemos nosotros que concientizarnos, sobre todo eso parte ya desde la cabeza, que es el director, enseñar a toda la población que va a estar, porque el niño va a pasar por el obrero, va a pasar por todos, por la mano de todos, enseñar que si existe neurodiversidad en la escuela, nosotros tenemos que ser integradores y ser seres que enseñen a la población en general lo que es la neurodiversidad. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay lo que se llaman esas escuelas iniciales donde la maestra se relaciona con los padres y de repente sale a colisión de que va a haber un niño que tiene tal condición o no se dice van a haber algunos niños que tienen más necesidades y resulta que en la siguiente reunión ya los padres saben que hay un niño autista, pero lo rechazan. ¿Qué pasa con esto? Aquí tenemos que ver, aquí hay un compendio muy importante. El niño no se ajusta por el rechazo de los padres de los otros niños que dicen, no, pero es que tú eres raro, no, porque tú tienes tal cosa. Hay que estar claro de una cosa, concientizar es la palabra más importante en la escuela. Tenemos que estar conscientes, no es que él sea diferente, él requiere de más apoyo en algunas áreas. ¿Qué pasa con esto? Hay apoyos que lo vamos a hablar más adelante, que son la figura del tutor y la figura de otros personajes importantes en la vida de este niño, pero hay que estar claro de una cosa, la escuela, al tener ya el conocimiento que tengo un niño con neurodiversidad, debe concientizar. La escuela de padres debe concientizar, sobre todo si hay un departamento de atención y bienestar estudiantil. Fíjate que ese colapso que me hablabas de Sí. los 60 alumnos por aula, los 60 alumnos por aula caen en una crisis, no solamente el niño que tiene autismo. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo estar en un compendio normal, pero no entiendo a la profesora y mañana se molestó porque hay 60 y dice que hay examen y yo caigo en ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que darnos cuenta de que deben haber ajustes, debe haber una preparación del docente también en base a que sean flexibles en cuanto a la población, a que existen también no solamente neurodiversidad, existen ajustes sociales en donde los niños están muchas veces pendientes en otros ajustes y irnos a una educación más presencial, más de vida, más de este contexto. Sí, Porque de repente, yo no digo que los conocimientos globales no sean importantes, pero si tú me pones a decirme que me aprenda la teoría de Pitágoras o me aprendo a multiplicar mejor, me pongo a multiplicar mejor. Entonces, estas son cosas que el docente y la escuela debe estar en cuenta. Y una de las cosas, los departamentos de bienestar y estudiantil, todas estas cosas que se lleva a cabo o se presentan, tienen que ser los primeros promotores, porque ¿qué pasa? De repente tenemos algunos otros niños con neurodiversidad que no están enfocándose, que no se quieren adaptar, pero ya al tener la apertura, la escuela cambia. Ahora, la realidad y el contexto escolar del niño con autismo presenta o debería tener estas figuras de apoyo que ya hemos hablado, por lo menos las adaptaciones curriculares, también tenemos la figura y una de las cosas, tener a los padres y a los adultos también de la comunidad como un apoyo. Ahora, ese claro. proceso de adaptación, eh,
cómo lo ves tú cuando toda la escuela es divulgadora de que hay neurodiversidad y que debemos apoyarla, de que se haga testimonio de que la neurodiversidad es algo normal, que yo no diría que estaba disfrazada, pero no se hablaba tanto abiertamente? Y nosotros hablar de neurodiversidad desde el contexto de la primera reunión, indistintamente que no lo haya. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, incluso siendo honestos, hace 30, 40 años atrás, las personas que tenían una condición de vida, si iban, si iban a la escuela regular era porque le estaban haciendo un favor. Ujú. Así era visto, porque ellos tenían que ir a su escuela específica. Así Exactamente. era visto. Y todavía muchas personas arrancan con esa concepción. Y cuando te digo muchas personas, no te estoy hablando solo de los educadores, sino también te hablo de los papás. Muchos papás consideran que su hijo, porque tiene una condición, tiene que ir sí o sí a la escuela especial, Exactamente. para que lo rehabiliten, porque la escuela especial está vista para rehabilitar. Al menos así, bajo ese esquema, es que se concibió. Realmente la adaptación para, primero, dejar claro, y creo que todas las escuelas hoy en día deberían de hacer una charla dejando claro, que todos somos diferentes. No hay, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, él tiene autismo y el que tiene autismo es único e irrepetible. No, él es un ser humano y como ser humano todos somos únicos e irrepetibles. ¿Nos podemos parecer? Sí. ¿Puede haber un desarrollo promedio? También, pero somos diferentes, aprendemos diferentes, muchas veces coincidimos en algunos valores y en unos puntos de vista y otras veces no. Fíjate que la lógica o el sentido común cada vez es menos común porque cada quien es distinto y habla desde su propia individualidad. Y esto Exacto. está bien, porque eso es lo que nos han hecho hoy ser la sociedad que somos. Pero entonces tenemos que ampliar esa radio y entender que también hay personas que pueden tener una condición de vida y o que lo que va a significar es que su desarrollo es distinto, no está dentro del promedio, pero ellos al final son distintos como cualquier otro. Y si vamos a la realidad de la escuela inclusiva, la realidad es que la escuela inclusiva busca que todos sus estudiantes, que son distintos todos, puedan aprender. Cuando a mí me hablan de que un niño tiene una condición, yo siempre tengo una visión allí que la comparto también siempre que hablo. Y es que cuando ya tú sabes que tu niño tiene una condición, para mí lo ideal, lo justo para ese niño o niña y hacerle la adaptación de forma más amable, es que ese niño o niña se incluya progresivamente en la escuela. Es decir, normalmente tú agarras a un niño de 2 años ¡pum! Y lo dejaste en maternal todo el día. Llorar, todos los niñitos tú ves que en maternal cuando tú los sueltas, lloran todos y a los 15 días ya ninguno más lloró. Se adaptaron, dice la maestra, se adaptaron. Esto, cuando hay una curva en el desarrollo, a lo mejor no sucede de esa forma. A lo mejor muchos niños es a los 15 días que caen en cuenta que eso va a ser así por siempre y que me van a traer de mi casa, mi sitio seguro, donde he estado allí durante 3, 4 años, me están trayendo a otro sitio que no conozco, con una serie de niños, de ruido, de cosas que me perturban porque desconozco. Incluso muchos niños con una condición, los primeros días ni siquiera lloran, empiezan a llorar después de las 3 semanas y la mamá dice, lo pellizcaron, algo pasó, porque la realidad es que él entró muy bien y él no estaba así, entonces, ¿qué pasó? Algo le hicieron en la escuela. Y no es que le hicieron algo en la escuela, es que tiene un desarrollo distinto y él Exactamente. para procesar esa información necesita un tiempo mayor. En principio, a lo mejor por curiosidad, porque había objetos distintos, no hizo caso y mientras todos lloraban, él no, pero cuando se da cuenta que va a ser una actividad habitual,
entra en crisis y dice, yo no quiero esto, y muchas veces no. Un niño de 3, de 4 años no te va a decir, yo no quiero, sino que te va a Exacto. llorar, te va conductualmente a manifestar cosas que te hacen pensar eso. Entonces yo siempre digo, si usted ya tiene en sus manos un diagnóstico, introduzca a tu hijo progresivamente, porque esto incluso uno espera, bueno, 2 semanas y el niño no ha llorado, 3 semanas y el niño no ha llorado, vamos a aumentarle, vamos a iniciar con 2 horas, vamos a aumentarle 1 hora más. El niño se va a sentir mucho más seguro. Le aumentamos 1 hora más y si empieza a presentar crisis en esa hora adicional, entonces es mucho más fácil detectar qué está pasando en esta hora adicional que el niño se me colapsa. Es cierto. Hay mucha información durante las 2 primeras horas, hay algo que me lo detona porque a lo mejor hay recreo, porque a lo mejor se cansó, y vemos, y yo lo veo de una forma muy, o sea, yo realmente lo veo muy inadecuado, ver cómo dejamos que nuestros niños sufran porque él se va a acostumbrar. Entonces, si a las 10 empieza a llorar porque necesita mamá y es hoy, y es mañana, y es pasado, nadie le hace caso a ese niño, sino que llore. Él se va a Exactamente. acostumbrar. No funciona así. Ojo, porque en los niños con un diagnóstico llega un momento que esa situación se le vuelve aversiva y cada vez que ve a la escuela, que la ve, ni siquiera que va, que ve a la escuela, entra en crisis y dice no quiero, no quiero porque es algo aversivo y no quieren entrar más. Entonces ahí se genera una barrera más para incluir a ese estudiante, que entonces hay que hacer todo un proceso. Yo siempre digo, cuando ustedes saben que su niño tiene un diagnóstico, siempre empecemos de menos a más. ¿Para qué? Exacto. Para hacerlo sobre seguro, para impactar positivamente en ese niño. Bueno, nos va a tomar un poco más de tiempo, no importa. También puede suceder que nos demos cuenta que, porque me ha pasado, que dosifico demasiado, divido demasiado las actividades y me doy cuenta, no, este niño me da mucho más, te me va a aburrir. Entonces también es inadecuado. Se me va a aburrir, entonces aumento de una vez el número de tareas o el número o la cantidad de actividad. Pero dar oportunidad de ir de menos a más es lo más noble para ese estudiante. Exactamente. Fíjate, hay algo muy... Incluso, incluso para mí, maestra. Exactamente. Fíjate que ese es el llamado, el por qué no se integra. El por qué no se integra es porque definitivamente, a pesar de tener el diagnóstico o saber que hay una neurodiversidad, nosotros no nos ajustamos a la realidad de él. Y no ajustarse es o que vamos para muy por debajo o vamos por un intermedio que no resulta ser intermedio. Y también hay algo importante que son los factores ambientales. ¿Ajustamos o no ajustamos los factores ambientales? Porque, por ejemplo, si un niño con autismo necesita tener aquellos audífonos para poderse tapar los oídos, que son especiales por la hipersensibilidad auditiva, muchas veces se ve como algo perturbador. ¿Por qué? Porque María José utiliza los auriculares, entonces Mari también lo quiere, el otro lo quiere. ¿Y qué pasaría si, porque este tema es un tema de muchísimas aristas, pero qué pasa en este contexto? En este contexto, si yo le permito a todos utilizarlo, podría yo ser un motivador de que ellos también se ajusten. Pero ¿qué podría yo hacer? De repente utilizaría claves visuales para que en un momento determinado en la clase todos tengan esto. Pero él tiene que mantenerse. Él tiene que mantenerse y hacer adaptaciones, porque ¿qué pasa? Yo de repente, y he trabajado con, por supuesto, con tantos años, he trabajado con niños que se tienen que montar en autobús. ¿Y cuáles son los mecanismos ambientales? El uso de estos componentes o algunos taponcitos pequeños y pensar en otra realidad distinta o tener un estímulo en la mano que te permita ajustarte a que tienes 300.000 personas, no son tantas, pero son muchísima gente en un autobús, muy juntas, muchos olores, mucha respiración, mucho calor y mucho ruido. Pero es una realidad que se presenta y él se tiene, disculpa, y él se tiene que adaptar. Ahora, bueno, quería mandar un saludo a Jesús Ortiz, el tiburón Ortiz. Tiene que seguir, es un niño maravilloso. Y tenemos aquí a Susana Alvarado, que nos manda saludos desde el estado portuguesa. Mario Orteaga nos da las gracias por el live. Quería leer estos comentarios aquí antes de seguir. Aquí dice, el tiburón
Ortiz nos dice, soy un niño con discapacidad motora en silla de ruedas y yo aprendo de la vida. Fíjense lo importante. Y él tiene la sensibilidad de decirlo, por eso es que les digo, aquí tenemos a Ortiz Diego 69. Hay que seguir ese niño, es maravilloso. Aquí tenemos a Keila Lang LMS que dice, en el nivel inicial público no existe aula integrada. ¿Cómo debe apoyar al niño el docente de aula? ¿Cuáles son esto en caso de sus urgencias y recomendaciones, todos para el bienestar integral del niño? Fíjense algo que yo quería aportar de esta respuesta y después te digo, Mari, para que me apoyes un poco más. Esto pasa mucho a nivel público en diferentes países. No voy a hablar de Venezuela nada más, en diferentes países. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos un componente de de un diagnóstico y una cosa que se llaman los derechos universales que están contemplados en las Naciones Unidas, en donde estos niños tienen el deber de ser atendidos con sus adaptaciones. La escuela, al no tener un aula integrada, tiene que tener, por supuesto, indistintamente de la neurodiversidad, debe tener personal de psicología y de orientación, como mínimo estos dos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bachillerato, por lo tanto, ellos sirven para orientar, el orientador, el proceso, y el psicólogo, desde pequeño el niño puede presentar cualquier patrón particular de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un derecho de este niño y una vez que la zona educativa decidió integrarlo y conoce la realidad de él, la escuela tiene que hacer los ajustes. Esto es algo en donde tiene que haber una lucha total, no solamente del padre que tiene el niño con neurodiversidad, una lucha escolar. ¿Por qué? Porque hoy no hablamos solamente de neurodiversidad, hablamos de niños que no quieren desertores escolares, hablamos de niños que lamentablemente la situación económica no les permite ir a la escuela y tienen que hacer ajustes. ¿Y qué pasaría si existiera la figura del trabajador social y fuera la realidad de él y ajustara, hiciera adaptaciones en donde el niño fuera 3 veces porque hay 2 días a la semana que trabaja? Porque lamentablemente tiene el permiso de la mamá y la ayuda, porque hay que evaluar por eso. Lo que dice este niño también, que se prepara para la vida, es una realidad. Darnos cuenta que la escuela tiene que ser integradora de todo y el eje emocional es muy, muy necesario trabajarlo. Por eso es que vemos de repente a niños no solamente con esta neurodiversidad del autismo, sino niños desafiantes, oposicionistas, que va aumentando el incremento. ¿Por qué? Porque no existe también un seguimiento de especialistas o porque las carencias económicas no permiten. Ahora, ¿qué Sí. quisieras aportar más de esta parte, de esta pregunta? Sí, que a veces, por ejemplo, cuando el niño tiene un autismo nivel 1, donde sus necesidades de apoyo son mínimas, tan mínimas que el niño con una mediana ayuda en casa, pues rinde igual que cualquiera, porque existen este tipo de estudiantes. De hecho, muchos de ellos han sido diagnosticados en la adultez. Eh, en ese sentido, a veces los papás, a veces incluso por falta de recursos, algo que has dicho, consideran que como requieren muy poco apoyo o observan que no requieren apoyo en la escuela, pues sencillamente el niño no tiene un abordaje fuera de la escuela. ¿Ok? Ok, Entonces, a veces sí, es cierto que es por falta de los recursos económicos, pero muchas veces vemos que tienen el recurso económico, igualmente no le dan el abordaje, como que si ese niño va a fluir solo, en algún momento va a haber una barrera porque el niño requiere ayuda y se minimiza esa ayuda en la medida en que él va respondiendo. No sé si ujú, me estoy explicando. La sí, realidad es que nuestros niños con autismo, con TDAH, con síndrome de Down, con la necesario que reciban sus apoyos individuales fuera de la escuela. Es muy ujú, necesario y hay que explicárselo a las mamás. A lo mejor un niño con necesidades de apoyo mínimas no necesita de manera constante desarrollar más una habilidad,
pero tienes que estar vigilante porque va a haber momentos en que sí va a necesitar para hacer mejor las transiciones. Por ejemplo, en la adolescencia, a lo mejor en la parte de habilidades sociales, a lo mejor en la parte de lectura comprensiva o de escritura. Entonces hay que estar vigilante porque eso no va a fluir solo. Y no fluye solo porque hay una condición de neurodesarrollo que es distinta y va Exacto. a tener su propia velocidad de respuesta y hay que apoyar para que gane habilidades, porque vamos a estar claros, la escuela no es un centro de terapia, ¿ok? Muy Y eso es real, lo muy otro. real. La escuela, salvo que tenga su equipo terapéutico, que conozco escuelas que tienen un equipo de terapéutico y en las tardes brindan esta opción, pero la escuela y la maestra no está para la terapia, incluso el tutor escolar no está allí para dar terapia, está allí para que el niño se incluya con todos los demás, para que sepa comprar en la cantina, para que aprenda a sumar, para que aprenda los conocimientos básicos a los que van todos los niños. No van a dar terapia. Esto es algo que se hace fuera del entorno escolar, ese abordaje que tiene que ser sistemático en muchísimos casos. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar su máximo potencial. Ok, y fíjate que eso es un contexto también de mucha confusión. La función del Departamento de Bienestar Estudiantil o los centros de apoyo, estos apoyos que está hablando esta señora, que muchas veces se piensa que por ejemplo, en el caso mío de trabajar y saber niños que iba a tratar por aula, muchos docentes me decían, mañana tiene examen de la tabla de multiplicar con esto, con esto, con esto, y yo lo que veía es que él tenía un componente de estereotipias a cada minuto que no le permitían concentrarla, y yo decía, yo tengo que trabajar esto porque hay mucha parte emocional que lo excita para tener estas estereotipias físicas y muchas veces se distorsiona este papel de lo que son los componentes. Hay una cosa importante es la sensibilidad del docente a aceptar esta condición y ser un especialista. Porque es que la maestra dice que ella hay que hacer esto y esto, pero existe un componente de saber que hay especialistas en el área en donde mucho abrazo no es muy bueno, a veces utilizar estímulos punitivos, por ejemplo, hey, ¿por qué? O voy a parar porque no creo que quieras ir a desayunar. A veces son estímulos punitivos bien tratados que a veces solamente un especialista lo puede manejar. Ahora tenemos a Annie Prince 12 que dice, mi hijo tiene 6 años y no tiene un mes que comenzó el colegio. Y ya me dijeron que teníamos que hacer un paréntesis, que el niño no vaya más, es un colegio privado. Fíjense la exclusión y algo muy importante, Mari, que es, por ejemplo, una de las vivencias que yo tuve, que era un niño que tenía autismo, pero al mismo tiempo era un niño que tenía problemas con el sueño. El niño no dormía en la noche y él cuando iba a hacer la rutina del preescolar y se iba a cepillar, él se caía en la tornera del agua y la maestra decía que él Claro. no era muy flojo porque ni cepillar quería. Pero ¿qué pasó? No. Cuando nosotros nos dimos cuenta que había que hacer un ajuste, el niño entraba un poquito más tarde y él se integraba. De repente no llegaba al cepillado, sino al cepillado final. Pero fíjense la importancia de darnos cuenta, mira, mi hijo tiene esta dificultad, mi hijo, hay niños que inclusive se escapan de las aulas escolares y es porque de repente no pueden estar tanto tiempo. Es como aquellos niños que duran todo un día en una escuela y tienen TDAH. ¿Y qué pasa? Ah, es que la mitad de la tarde se portó malísimo porque él no quiso seguir los patrones Ya el niño está agotado, señor y señora. Ya Sí, usted lo que tiene que aconsejar sí, es movilizarlo. Aquí dice Ana Prince que él tiene autismo nivel 1 con una comorbilidad de TDAH. Es decir, fíjate los dos complejos de estos dos trastornos. Y la maestra dice sí. que hay que darle un espacio. Es decir, el espacio yo pienso que deben darle, y con todo el respeto a la profesora, para que se culturice un poco más y hagan unas adaptaciones en el No. colegio. Porque, ¿qué pasa? Si te pones a Fíjate, ver, hablando seriamente en este contexto, y en esto yo difiero mucho porque a mí me molesta mucho el factor de la exclusión, ¿sabes? Y yo pienso que esta madre, si tiene estos diagnósticos, ella debe sí. hacer copartícipe. Primero, si la escuela no lo quiere y no lo va a ayudar, buscar otra escuela. Pero en el caso de que sea esa la escuela que ella eligió y ella quiere, por decirlo así, o es la que se ajusta a muchos patrones de vida, porque puede ser, ella concientizar esta escuela que debe Ujú, haber, o ujú. concientizar a la
zona educativa para que apoye a esta escuela, porque de repente lo que falta es mucho abordaje especial. ¿Especial en qué? Enseñar al director, enseñar toda una Fíjate, diversidad, María, porque no podemos decir, la escuela Juan de Dios es la que sí, acepta, pero la de la Madre Matilde no acepta, esta acepta. Aquí estamos en una es, sociedad. es- esta es la realidad, así es la realidad que estamos viviendo. Acá hay escuelas en cada ciudad que aceptan y esas se abarrotan de niños con neurodivergencia y hay otras que no aceptan. Y de alguna forma, esto es segregante, Claro, porque al final quedan todas las personas con una condición en 2 o 3 colegios, están segregadas que no son recibidas en todas. Vamos a estar claros. Este, Sin embargo, ahí hay varias cosas. Hay que ver qué es lo que está pasando conductualmente con el niño, que la maestra dice, no, pues, llevar a un especialista es vital. Y muchas veces en las ciudades grandes, como en la capital, como en Caracas, muchas veces los terapistas, quienes abordan a los niños, muchas veces no van a las escuelas. Entonces, hay que buscar hacer una visita escolar del especialista, no es solamente que la mamá vaya y hable, sino del especialista y tratar el especialista de ver cuál es la realidad y colocarse en esa realidad, en ese contexto que tiene la maestra. La solución nunca va a ser excluir, la solución es buscar vías de resolución en conjunto. Solución se me ocurre en este momento para ese niño que en vez de excluirlo, mira, vamos a empezar a cada 2 horas para ver en exacto, dónde es que se presenta el choque. Entonces, vamos a limitar la jornada a 2 horas, mientras usted busca, así sea en la parte pública o sea en la parte privada, ayudas extra para que ese niño gane habilidades y pueda afrontar esto que está pasando aquí. ¿Ok? exacto. Porque es un niño que tiene una condición y requiere habilidades que no, todavía no las ha logrado. Y que No, y un necesita, niño, es lo y que es te un decía niño que requiere, anteriormente. tiene un derecho, el derecho a estudiar y asistir a un centro educativo. Ese es un derecho Sí, universal que pero tienen que, todos los niños. sí, sí, pero ¿qué pasa? Hay una realidad que nos está rompiendo. Y la realidad es que no en todas las escuelas incluye. La realidad es que, por ejemplo, acá en Venezuela, dependiendo del estado donde estés, hay funcionarios que apoyan la inclusión y funcionarios que no la apoyan. Entonces, es una situación bien difícil que hay que tratar siempre de solucionar con la escuela en principio para tratar de ganar en esa escuela. Normalmente cuando se tranca la comunicación con la mamá o con el representante, se busca llevar un especialista, porque el especialista es más neutro y va a poder manejar, si sabe de inclusión, obviamente va a poder manejar una serie de términos y convencer a esa escuela de que ellos están en la obligación de mantener y velar por la prosecución escolar de ese estudiante. ¿Ok? Exacto. Sí, y Entonces, fíjate que hay que, ajá, hay fíjate organismos también, María, hay unos organismos que fíjate también María, quería hacer. Ajá, hay algo, hay algo que quiero dejar acá también que quede muy claro. Los padres y los especialistas y los maestros, los educadores y los directores de escuela tienen que empoderarse desde el punto de vista del derecho. O sea, tienen que sí, tener en cuanto a las condiciones de vida, a la discapacidad como tal, tienen que tener la perspectiva de derecho muy clara. Son los derechos de mi niño, del OMNA, de la Ley Orgánica de Educación, de la Convención para las Personas con Discapacidad, de la Convención Universal de los Derechos del Niño. Eso yo me lo tengo que manejar, eso yo lo tengo. ¿Qué dice la Constitución? Eso, ¿qué beneficio arropa a mi hijo? Que aparte de ser infante, de ser infancia y ya por ser infancia puede ser vulnerado, tiene una condición que lo hace doblemente expuesto a la vulnerabilidad. Entonces, muchas exacto, veces los padres se dejan vulnerar porque no conocen la perspectiva del derecho. Y eso hay que cada vez más regarlo, cada vez más empoderarse y que cada vez más los padres entiendan que sus hijos tienen unos derechos. Y que exactamente. a veces dicen, Mari, es que me da miedo que tomen represalias con mi hijo en la escuela. Eso es una idea tuya en tu cabeza, mamá. ¿Por qué?
porque si yo, mamá, sé cuáles son los derechos de mi hijo, voy y acciono un derecho para mi hijo. Esta escuela lo que va a decir es, cuidado con Pedrito Pérez, porque la mamá Exactamente. está súper pendiente de lo que pasa aquí con su hijo. Es al Exacto. revés. En cambio, si yo vulnero a Pedrito y lo vuelvo a vulnerar y no hay familia que responda, lo siguen vulnerando, porque así ha sucedido no con Pedrito Pérez, ha sucedido con la infancia toda la vida. Exacto. Hasta el año 89, que se hizo esta Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Por qué se hizo? Porque las infancias eran vulneradas. Exacto. Y todavía vemos que existe esta vulneración y vemos también cómo familias pueden en un momento dado vulnerarla porque no conocen y porque venimos de un sistema que, bueno, que el chancletazo es lo que priva, que la resolución de conflicto es que te castigo, es que yo tengo una situación de poder contigo porque eres mi hijo y prácticamente eres mi propiedad. Entonces, todavía hay muchos conceptos arraigados en nuestra sociedad en esa base. Y Sí, y vemos fíjate, también hay el otro extremo, familias que entonces no hay que dejarlos ser. Entonces, te dejo ser y también eso es vulnerar los derechos porque los niños necesitan sentirse exacto. protegidos, necesitan saber de los límites, saber de las normas. Entonces, conseguir ese equilibrio es lo más importante. No, y fíjate que hay un contexto que también me gustaría que se quedara muy claro. Los padres están sujetos a una cantidad de miedos porque la escuela puede ir en contra de él. Pero ¿qué pasaría? La escuela puede ir en contra de él si él no cumple con los derechos. Es decir, si yo no cumplo con los derechos como padre, puedo ser sancionado. Por ejemplo, habían casos que yo tuve en Venezuela que eran llevados al distrito escolar y eran llamados, ¿ok? Pero muchas veces la escuela actuaba de hablar con el distrito escolar porque los padres eran vulnerables a los niños, los abandonaban, los dejaban en la escuela mucho tiempo o no los bañaban y tenían poca higiene, en cantidad de cosas. Entonces, hay que estar claro que el niño sí, porque sí tiene derecho y que existen entes sociales que tienen que brindar el apoyo. ¿Qué pasa con esos entes sociales? El primero directo en Venezuela es el distrito, es como aquí en Portugal, son los consejos. Los consejos son los que directamente van a ser vulnerables con los niños. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros como padres? Nosotros tenemos que estar conscientes que tenga o no tenga condición, el niño tiene derecho y el primer derecho universal es la educación. ¿Qué pasa? Los niños con neurodiversidad hay que hacer adaptaciones, pero a veces ocurre que el niño no se adapta, que el niño tiene de repente un repertorio conductual muy bajo y de repente necesita más unidades de apoyo y la escuela es mucho más evolucionada y de repente necesita estimulación de un terapeuta ocupacional. Ya esas son otras instancias. Pero ¿cómo yo logro saber esto? Que la escuela no solamente me excluye, sino la escuela me grita muchas veces que debo buscar un apoyo para él, que sea direccionado a la necesidad de él, que nosotros no tenemos los recursos para dárselo, es que los padres conozcan cuáles son los derechos de mi hijo. Mira, mi hijo no camina, no hay rampas para que él se maneje. Ah, mi hijo tiene espacios con mucho bombardeo de estímulos, él no se va a adaptar porque no le gusta. Entonces también tenemos que estar claros de algo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es el autismo? ¿Cuáles son sus derechos? Y si se ajusta o no se ajusta. Porque aquí no es que a mí como madre me están quitando mi hijo. No, el niño no está ajustándose a las necesidades escolares. Porque aquí lo que hay que pensar cuando el niño está integrado en el aspecto escolar es pensar en el niño, no en la maestra ni en la mamá, es en el niño. El niño le agrada tener tantos estímulos. Ah, no, pero es que esta es la escuela que tengo más cercana. Ah, o el niño, esa tarea, esos colores lo alteran y la maestra solamente pone el fluorescente. Hay que ver qué es la competencia del niño y uno tiene que trabajar en pro del niño. Aquí tenemos a Caura 01 que nos dice, el primer nivel de preescolar de mi hijo era así. En lo que notaba que nos acercábamos a la escuela, empezaba un llanto desconsolado. No teníamos diagnóstico, pero empecé a intuir que necesitaba evaluación. Aquí hay otras preguntas, pero yo quería hacerte una pregunta porque el tiempo se nos está agotando, Mari. Ay, ¿Tú qué crees que pudiésemos lástima. irnos a la segunda parte de este live? Siempre nos pasa lo mismo, María José. Bueno, lo quiero preguntar a la gente por ahí si nos Si vamos a la quieren segunda parte. otro,
nos vamos a la Ok, segunda, no escríbanos tengo allí ningún si problema. quieren la segunda parte de este live, porque aquí hay muchas preguntas interesantes. Tenemos a Ana Prince 12 que dice, a mí me exigieron una tutora para que pudiera continuar, pero el colegio le ha puesto 1000 trabas a la tutora también. Entonces, fíjate, Sí. este espacio de la tutoría, el tutor escolar, el papel del tutor, ¿podrías decirnos cuál es para que la gente tenga una idea de este personaje en el proceso educativo? Exacto. El tutor es una estrategia que acá en nuestro país no está definida como tal, sino que hablan de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, el artículo 24, numeral 2, literal D, habla que todos los apoyos que sean necesarios para incluir hay que darlos. Entonces, ¿qué sucede? Si una escuela me dice, mira, tengo 40 estudiantes, pero tu hijo se está saliendo frecuentemente del salón de clase, tan frecuentemente que son 10, 12 veces, estamos en primer grado, ya no hay una maestra de apoyo para un auxiliar, el niño está corriendo riesgo. La escuela puede decir necesitamos un tutor porque el niño está corriendo riesgo, se está saliendo del salón y nadie lo está viendo, puede suceder cualquier accidente. Entonces, allí puede ser necesario, esto es un ejemplo nada más, puede ser necesario un tutor escolar. Bien, es válido, mamá tiene que entender y buscar las maneras de cómo buscar ese recurso para que tu hijo esté en la escuela de manera segura. ¿Ok? Eso pudiera ser un caso. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones en general de un tutor escolar? Hay una función de diagnóstico escolar, es decir, de yo saber qué es lo que está necesitando, qué habilidades voy a trabajar con ese niño, niña o adolescente dentro del contexto escolar, porque quiere mayor habilidad. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿En qué lo voy a apoyar? Porque es al estudiante al que voy a apoyar. La maestra sigue siendo la líder de ese grupo, ¿ok? Está la función de un plan de intervención, o sea, tengo que desarrollar en base a este diagnóstico a través de los informes que me está dando la mamá, de la contextualización de la escuela. A veces hay que hacer una visita escolar y se hace la visita escolar. En base a todo eso, yo hago entonces un plan de intervención individualizado para ese estudiante y digo, bueno, en este plan vamos a trabajar estas tres cosas además de lo académico, o estas dos cosas además de lo académico. Y la tercera función es coordinar entre la escuela, la maestra, el representante e incluso los terapistas que deben de estar afuera. Algo bien importante, que el niño, la niña o el adolescente en un momento dado le perturbe el ruido, ok, lo solucionamos con los aislantes, pero la idea no es que él permanezca con los aislantes el resto de su vida, porque pareciera que este tipo de apoyos es entonces para el resto de la vida. No, la idea es trabajar horas afuera, es decir, que ese niño tenga un abordaje integral afuera para que le expliquen a la familia cómo va a lograr ese niño retirarse y andar sin esos aislantes, solo en casos extremos. ¿Ok? Trabaja. Eso, esa parte sensorial, para eso están los integradores sensoriales, eso se trabaja y el chico va ganando habilidades. Lo que queremos es que el niño, niña, adolescente desarrolle su mayor potencial y pueda realmente llevar una vida bien, lo más normalizada posible. Normalizada no porque se le quite el diagnóstico, sino que pueda estar en el contexto donde está todo el mundo, donde está su familia, donde están sus amigos, donde está en la escuela, etc. Ok. Fíjate que aquí hay otra pregunta de Annie Prince 12. Dice, mi hijo está en terapia y tengo todos los informes, todo. Y aún así el colegio le hizo el supuesto paréntesis que vulgarmente es un retiro. Fíjense la vulnerabilidad. Aquí ella también nos dice, y cuando el equipo terapéutico que tiene el colegio no hace nada por incluir al niño, ¿cómo se hace? A pesar de que el niño tiene terapia ocupacional con integración sensorial y psicopedagoga. Fíjate que esto es algo muy delicado, el caso de ella. ¿Por qué? Primero porque ella tiene una ayuda externa de especialista y la escuela está negada a aceptar de que hay este compromiso y a comprometerse también.
Entonces yo pienso que entre el equipo integrativo que tienes externamente debe haber una comunicación entre madre y este equipo y llevar a colisión algún informe en donde sea necesario o que ellos entren a la escuela y apoyen al niño o que la escuela se vea comprometida. ¿Por qué? Porque si damos el derecho educativo, como lo habíamos dicho anteriormente. Aquí dice Prince, el psicólogo conductual, neurólogo y bueno, eso, la tutora escolar. Ella tiene todo ese equipo para el niño. Aquí dice Anne Prince, a mi hijo le hice rutinas escolares para que se marcara igual en la casa. Eso también es muy importante. Él entra a Sí. las 8, aunque la escuela entra a las 9. ¿Ok? Hicieron algunos ajustes en la adaptación. Y aquí hay otra pregunta que es de Juan Heredia Urbano. ¿Qué os recomiendo el álbum ilustrado? Ok, esto es, aquí nos recomienda un álbum ilustrado de niños especiales sobre la diversidad funcional de las familias, con pictogramas, muy importante también Sí. para poner información. El profesor también debería ir a ver la realidad tanto del niño como del maestro en el contexto. Esto nos dice Mascot, ¿no? Claro. Siempre que más nos comprometemos, más va a haber importancia. Aquí está Mari Herrero que nos dice que está en el Reino Unido en algunas escuelas. Annie Prince, no me dijeron la opción de bajarle menos horas, solo que lo sacaron. No, Eh, pero tú puedes plantear las opciones. La cosa es dialogar. La cosa es, mira, poder tener una comunicación asertiva con la escuela. ¿Qué pasa? A veces la escuela, fíjense, cuando yo ponía el ejemplo de la maestra con 70 alumnos, la maestra, la escuela a lo mejor tiene miedo y el miedo es válido. claro, El miedo es válido. El miedo, si a este niño le pasa algo, si a otro de los niños le pasa algo por esta situación con el niño, o exacto. sea, es una responsabilidad. Tiene puros niños, niños adolescentes en la escuela. Entonces, los adultos tienen que velar. Y cuando ellos sienten que puede haber algún desequilibrio, pueden sentir miedo. Entonces, la idea no es, la escuela me dijo esto, entonces yo me lo tengo que llevar. No, vamos a conversarlo. ¿Cuál es el problema puntual con el niño? ¿Cuál es el problema que tiene la maestra a la hora de manejar al niño? Porque el problema es de la maestra, o no es del niño. Entonces, Exactamente. el niño es un niño. Entonces, vamos a resolver. Bueno, si es un problema muy grave, o si es un problema mediano y se puede solucionar allí, o mire, yo puedo traerlo 2 horas y el resto de la mañana me lo llevo para que haga terapia y en la medida en que vaya ganando la habilidad que necesita, lo voy incluyendo. Es sentarse y conversar. ¿Qué pasa? Que a veces a las mamás, María José, o a las representantes, le es muy difícil este punto de conversar, de negociar. ¿Por qué? Cónchole, porque es su hijo y le duele, y ya cuando me dicen así, lo que te provoca es agarrar a tu muchacho y llevártelo. Lo que pasa es que yo tengo mamás que han ido a 32 escuelas, porque en las 32 le han dicho que no a un niño de 4 años, por ejemplo. Ok. Entonces, no es que salgo de esto y me voy para la otra escuela, no, o sea, en esto de la inclusión eso no es tan fácil, al menos acá. Entonces, la realidad es que como mamá, yo entiendo a esa mamá, o sea, me dijeron esto y a lo mejor dejaron desprevenida y quedó out sin saber ni siquiera qué contestar, con un dolor y con ganas de llorar Exacto, y sin saber qué hacer. exacto, Entonces, es ahí donde esa mamá que te acaba de escribir tiene que llamar a su especialista, me está pasando esto, ¿qué exacto. hacemos? ¿Qué hacemos? Porque aunque vaya al especialista 2 veces por semana y sean 2 horas semanales, este niño está atendido. Entonces, ¿qué hacemos? El problema no es de la mamá sola tampoco. Lo podemos compartir porque yo como mamá no sé. No, y una de las cosas también es concientizar a la madre desde un entorno de que tanto de una parte tenemos que apoyarnos como de la otra, porque por ejemplo existe esta situación de las madres que trabajan, que a veces se les hace cuesta arriba, y tenemos que darnos cuenta que debe haber un ajuste también a nivel de nuestra vida, lamentablemente porque el niño nos está pidiendo esa demanda. Y hay algo necesario, es comprender que no solamente los niños, a veces no me ajusto a la escuela el niño, sino a veces mami tampoco se ajusta. ¿Por qué? Porque existen muchas esperanzas de lograr muchos objetivos y los objetivos muchos pueden lograrse. Hay otros que son complicados. Pero ¿qué pasa? Tenemos que darnos cuenta Sí, de que siempre tenemos que empezar, y como lo dijiste tú hace un largo rato, es desde lo más simple
verle los alcances, porque eso tiene una connotación muy importante para el niño. Y después vienen los Sí. alcances mayores. Hay algo necesario es darte cuenta. Yo no puedo visualizar siempre a mi hijo como un excluido. Mi hijo tiene que ser incluido, porque mientras más yo batallo con ser más sensible y hacer sensible a las personas que van a estar en el contexto educacional, el proceso se logra. Bueno, saludos a Cristina 8. Aquí hay unas preguntas, dice Susan Alvarado, tienes razón Mari, nos dicen mamá problema por defender los derechos de, Sí, de nuestros hijos. Y María sí, Herrero mamá 22, intensa. Esta mamá es muy ah, intensa. sí, Sí. ahora Nos dicen, mamá, nos han dicho de todas formas. Y esto está bien. Fíjate, hay algo transversal que entender y yo me sonrío porque de alguna forma, directa o indirectamente, he vivido todo eso a través de los niños de fundación o a través de mi propio hijo. Hay discriminación directa e indirecta. ¿Ok? Cuando yo pongo trabas para hacer una adaptación curricular, aunque el niño esté dentro de la escuela, ahí hay una discriminación indirecta. O sea, yo puedo decir, sí, vamos a hacer las adaptaciones, pero cuando viene la tutora, cuando viene la mamá, nunca tengo la planificación o no dejan que la mamá copie porque la adaptación la tiene que hacer en el mismo salón de clase, ya yo estoy colocando trabas, eso es una discriminación indirecta. Ahí están negando de alguna forma las adaptaciones, de manera indirecta. no, y Eh, fíjate también hay, por eso es que te digo, en los dos lados yo pienso que tienen un compromiso importante, tanto la escuela como la familia, porque también puede ser que existen docentes que hacen sus ajustes o sus adaptaciones y piden situaciones importantes, por ejemplo, bueno, que él se siente en un lugar, mide el tiempo que está sentado, de repente refuérzalo con algo positivo, y en la casa nunca hay tiempo. Entonces el trabajo se va a la borda porque no logramos que la escuela también nos ayude. Entonces, esto tiene que haber un compromiso bien marcado entre las dos partes y los sí, especialistas, tanto de los y los externos como los... especialistas. Porque, ¿qué pasa? Y disculpa porque ha pasado y no debería decirlo, esta psicopedagoga, María José, es demasiado fastidiosa, siempre me está mandando papeles, porque pasa muchas veces que yo necesito saber el proceso cada cierto tiempo para yo convalidar qué es lo que pasa, porque hay algo muy importante que no podemos los padres comparar lo que estamos haciendo afuera, lo que estamos haciendo adentro de la No, escuela. Porque es que con María José sí trabaja, pero con la escuela no. Es distinto, es el ambiente es lógico. distinto y Uh eso es muy importante en el proceso de -huh. concientización. Aquí María Herrera nos dice que en el Reino Unido son especialistas tratando a estos niños. Suelen existir clases y hay bullying en los colegios. Mucha comprensión, amor y sin juicio, porque todos somos diferentes. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Bueno, Y aquí la el bullying gente, no es solamente, claro, cuando tenemos un niño que tiene una condición dentro de un grupo, pues es un blanco fácil para bullying. Sin embargo, el bullying se lo hacen también a niños que no tienen ninguna condición. El bullying es un flagelo que hay ahorita en las escuelas. ok, Es la realidad. ok, aquí Annie Prince dice, traté de conversar, pero tengo hasta una conversación grabada donde a pesar de que trató de hablar, lo único es que pidieron que lo sacara. Bueno, eso es importante, pruebas a nivel para poder hacer que sus derechos se cumplan. Sur, exacto. Salazar nos dice, tengo un niño de 6 años diagnosticado con autismo, TDAH, solo se queda tranquilo cuando la mamá está presente. La maestra dice que se molesta después del recreo y quiere seguir jugando y estar. Fíjate que ahí es cuando uno Claro. dice las adaptaciones de los niños. Ahí necesita un apoyo. Ahí ese niño Exacto, necesita un apoyo para hacer la transición, porque le está costando, eso es una función ejecutiva, le está costando hacer la transición. Y no debe ser con el recreo nada más. Seguramente cuando pasa de una actividad a otra, una actividad que le guste mucho, exactamente. a otra que le guste menos, también debe hacer lo mismo. O cuando hay un cambio en algo, debe pasarle lo mismo, que se quede enganchado porque hay una función ejecutiva que está allí alterada, por decirla de alguna forma, o con un desafío allí. Eso se trabaja. Lo importante es que sí, hacemos una adaptación y las adaptaciones deberían ser temporales, porque, porque el niño a su ritmo va a ganar esas Exacto. competencias. Las funciones ejecutivas es algo que se entrena, ¿ok? Entonces, cuando ya hay la posibilidad, no, eso no es algo
que es inmovible, sino que lo podemos entrenar en esa área, porque de hecho todos pasamos durante 25 años entrenándonos en nuestras funciones ejecutivas, pues sencillamente lo trabajamos un poquito más y seguro lo va a lograr. Entonces es importante Exactamente, también entender eso. No, bueno, es que entonces va a la misma adaptación el resto de su vida. No, vamos a tratar de darle habilidades para que pueda afrontar eso. ok, Entonces es bien importante, María, entender que la inclusión escolar es un proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de etapas. Y cada país, cada escuela, cada, cada familia vive esa inclusión escolar desde un punto distinto y muchas veces coincidimos en unos puntos y otros no. La inclusión escolar, al ser un proceso, siempre va a estar en continuo cambio y trabajo. Es importante saberlo y por eso es que me sonreía, porque es importante saberlo porque yo antes me angustiaba tanto cuando veía cómo podían vulnerar y yo claramente podía darme cuenta que estaban vulnerando los derechos y uno a veces trata de explicar y parecen no entender. Y claro, parecen no entender porque están en el paradigma anterior, médico, asistencial, rehabilitador, donde la carga de la inclusión cae en la persona que tiene la condición. ¿Ok? exacto. Y hoy en día estamos en otro modelo social de derechos humanos, humanista, que entonces nos hace que podamos ver estas discriminaciones. Y a lo mejor habrán otras que yo no puedo ver porque hay gente que está mucho más avanzada. Entonces, la realidad es que esto es un trabajo de día con día, porque se trata de la sociedad, de un cambio de perspectiva del sistema educativo completo, porque no es solamente del sistema de educación ordinaria, sino también de la educación especial que todavía queda y bastante arraigada. También tratarla de que ambas vayan en un mismo sentido, que es la inclusión escolar lo que debe prevalecer. Padres que todavía no están empoderados en la parte de derechos de sus De hijos, deberes y derechos, sí. este, escuelas que no saben hasta dónde y cómo pueden exigir algunas cosas y que no saben hasta dónde dar y que tratan de mostrarte inclusivos cuando realmente no llegan ni a integradores, porque también Exactamente. las veo. Escuelas que se dicen inclusivos, pero están en un paradigma médico-asistencial, bueno, de hace 30 años en otro país. Entonces, la realidad es que incluso en el mismo país puedes conseguir que, bueno, que una persona te responde de un modo ante una inclusión y otras personas de otro. ¿Por qué? Porque es un proceso y cada uno lo está viviendo dependiendo de su propia historia. Entonces, ¿dónde tenemos que seguir? Tenemos que seguir haciendo voz, haciendo eco, haciendo estas transmisiones que después otros lo verán y otros las compartirán. Eso es lo que va a ser el real cambio en la sociedad. ¿Vamos lentos? Bueno, para mi gusto sí, me gustaría ir mucho más rápido, pero los grandes cambios se gestan paso a paso porque son un proceso complejo. No es algo de hoy para mañana. ¿Qué pasa? Que las familias sí quieren una respuesta inmediata porque su hijo no puede esperar a 20 años a que incluyan. Yo tengo que resolver mi problema con mi hijo ahorita en la Ujú. inclusión de tercer grado, porque no puede Exactamente, esperar 20 años. Entonces, exactamente. bueno, ahí yo digo, miren a la escuela como un matrimonio que va a durar 12 años o más, pero un matrimonio. Los matrimonios tienen sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos, ¿verdad? Y tienen que dialogar, muchos llegan hasta tribunales para separarse y después no se separan, siguen juntos y la relación termina funcionando hasta mucho mejor. Lo Exacto. mismo sucede cuando comenzamos el proceso inclusivo con un estudiante. Hay unos procesos inclusivos que son muy fáciles, hay otros procesos inclusivos que no son tan fáciles o que pueden conseguir barreras en la mitad del camino y hay que saberlas sortear y hay que conversarlas y hay que llevar al especialista y hay que insistir y si hay que ir a la vía administrativa se agota la vía administrativa y se sigue en el colegio porque allí queda un precedente y allí esta escuela, quiera o no, o se haga resistente o no, va a aprender porque la están Es cierto. enseñando. Ahora, Mari, esta gente está esperando. ¿De dónde, por dónde te pueden conseguir? Si nos puedes escribir por allí también. Mientras yo voy cerrando el live, si lo puedes ir Sí, cómo copiando. no. Bueno, gente Sí, cómo no. bonita, yo
lo principal como especialista en materia del autismo, les digo que nosotros como padres, como sociedad, debemos concientizarnos en materia de qué es el autismo y cuál es la prevalencia. La neurodiversidad forma parte de una sociedad, lo cual no es ineludible salir de ella. ¿Por qué? Porque forman parte de un contexto maravilloso y siempre tienen la esencia de dejar su toque especial. Son personas que requieren de mucho apoyo, requieren de mucha concientización y sobre todo debemos abrazar con dedicación y con amor la integración de ellos en todas en las áreas sociales, en las áreas escolares, porque es una población que requiere de alcance y muchos de ellos, como lo vemos, hasta profesionales llegan a ser. Por tanto, debemos luchar como padres en que esos procesos de derechos y deberes se cumplan y agradecer que definitivamente tenemos una persona especial que nos dice que necesitamos mayor apoyo. Y como siempre se lo digo a los padres, se lo digo a los especialistas, siempre debe estar en voz alta el autismo en la inclusión y arriba el autismo en la inclusión escolar, arriba el autismo en la inclusión social y sobre todo nosotros ser partícipes del éxito de que todas estas personas se puedan integrar de manera armónica y llegar a concientizarnos que todos los procesos son diferentes, pero llegamos al contexto de abrazarlos con amor cuando tomamos conciencia de la realidad de que son seres únicos y diferentes, los cuales lo hacen más especial. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos el contacto de Mario Arteaga, su número de teléfono, la pueden contactar por el WhatsApp, vayan escribiendo ahí. Y tenemos en el Instagram Funda Cristal. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Un gran abrazo con tanto cariño. Nos vamos a esa segunda parte con esta mujer tan valiosa y yo muy contenta porque ustedes definitivamente hacen el espacio especial con preguntas tan interesantes que hacen que nosotras dos podamos Sí. emocionarnos y saber de que nuestro objetivo de vida, nuestra misión de vida de apoyar a estas poblaciones neurodivergentes se logra gracias a estos grandes apoyos que nos dan ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María Orteaga, muchísimas gracias por apoyarme y por acompañarme. Un honor total tenerte aquí en el espacio. Para mí es siempre lo voy a hacer con muchísimo gusto, María José. Por tu ventanita hemos tratado temas súper importantes. Los invito a los que siguen por acá a que revisen el del tutor escolar, el de adaptaciones curriculares. Tutor escolar creo que tuvo dos tiempos también. Y es maravilloso porque es una información valiosa que va quedando allí, que cuando quieran pueden volver a ver. Muchísimas gracias por hacer de este espacio un espacio valioso y de empoderamiento para las familias, María José. Eso es una labor invaluable y conmigo siempre vas a contar para continuar en este camino y apoyar a quienes lo necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, gente linda, muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos para el próximo domingo, un domingo de Live con María José, que nunca cae mal porque son temas muy interesantes para ti y para toda la comunidad. Muchísimas gracias, María Orteaga, y nos vemos. Chao, María, gracias. Gracias, un honor. Chao.